El día de hoy hablaremos de la masacre de Nankín durante la Segunda Guerra Mundial. Esto sucedió en 1937 durante una guerra de expansión territorial que el Imperio del Sol Naciente estaba llevando a cabo contra China, donde se vivieron aproximadamente 42 días de atroces crímenes de guerra, dejando un gran impacto en este país que hasta el día de hoy no han podido ocultar. El 13 de diciembre de este año fueron dadas las órdenes por los altos mandos del ejército japonés donde dicen maten a todos los prisioneros, dando inicio a la masacre en la ciudad de China, Nankín. Esto fue 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial. El horror fue tal que si se llegara a decir que si se unieran las manos de los asesinos en esta masacre, recorrería la distancia que separa la ciudad de Nankín y la de Hangzhou, que son aproximadamente 200 kilómetros de distancia. ¿La Casa Imperial fue culpable de la masacre? Los crímenes contra la humanidad acostumbran a asociarse al Tercer Reich, autores del Holocausto, pero la masacre cometida por el ejército imperial japonés en Nankín es un episodio oscuro y controvertido que costó la vida de aproximadamente 300.000 personas. La actuación japonesa nos resulta escalofriante, incluso para unos años en los que la humanidad descubriría los horrores de Auschwitz y del Frente Ruso. Sin embargo, esta es una tragedia por la cual los libros de historia han pasado de puntillas y el gobierno japonés nunca ha pedido perdón por ello. Es culpa del imperio. Aunque el ejército tenía completa autonomía para la toma de decisiones, la Casa Imperial japonesa y el emperador Hirohito era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Como el ejército era la fuerza que los mantenía en el poder, por esto ellos preferían mirar a otro lado y hacer caso omiso a la masacre que se estaba llevando contra los chinos. Asedio a una población inocente. La ciudad de Nankín se enteró el 21 de septiembre de 1937 que se encontraba en guerra. Esto debido a que sufrieron continuos bombardeos entre el día 21 y 25 de septiembre, donde murieron un alrededor de 600 personas, derrumbando también edificios donde se incluía uno de ellos hospitales donde se encontraban pacientes. También cerca de Nankín se encontraba un campo de refugiados que también fue bombardeado y murieron alrededor de 100 personas. El asedio en Nankín empezó el 7 de diciembre, cuando 240 soldados japoneses y el cuerpo de expedición de Shanghái se enfrentó al ejército chino, que solo estaba con 80.000 soldados, quienes hallaban bajo el mandato del príncipe Yasuhiko Asaka, tío abuelo del emperador Hirohito y que sustituía al general Iwane Matusei, el cual había dejado claro que se debía respetar la vida de los civiles, una orden que desgraciadamente no se cumplió. El ejército japonés propuso una tregua de 24 horas en las que se les ofreció a los militares chinos los que nipones consideraban un trato aceptable y justo a cambio de su rendición. Pero el general Chiang Kai-shek se negó en redondo y llamó a su ejército a una resistencia ultranza, con lo que condenó a Nankín a sufrir las consecuencias en caso de producirse una victoria japonesa. El infierno en la tierra. Finalmente, el 13 de diciembre cesó cualquier tipo de resistencia organizada y el ejército japonés entró en Nankín desatando 42 días de auténtico infierno. El catálogo de errores empezó cuando el ejército recibió la segunda orden. Todos los prisioneros de guerra han de ser ejecutados. ¿Cuál va a ser el método de ejecución? Dividir a los prisioneros en grupos de 12, disparar a matar por separado, y pues el ejército japonés campaban a sus anchas por las calles, entrando en las casas, en los bancos, en los comercios, y pues disparaban al azar sin ningún reparo, por la espalda, de frente, directo al corazón. Quemar, masacrar, todo valía para llevar a cabo pues estas órdenes recibidas durante ese tiempo. Pues la crueldad alcanzó unas cotas difíciles de superar. Se hicieron competiciones
decapitaciones o se enterraban a los prisioneros hasta la cintura pues, para que fueran devorados por los perros. El río Yang fue uno de los puntos donde la barbarie llegó a extremos imaginables. Y hasta pues sus orillas fueron conducidas varios miles de cautivos con las manos atadas en la espalda para ser tiroteados y que pues sus cadáveres cayeran al agua. A otros pues para ahorrar munición simplemente pues los asesinaban atándolos a un árbol y clavándoles una espada. Cerca de 12.000 prisioneros perdieron la vida en el conocido reguero de los 10.000 cadáveres, una inmensa fosa de 300 metros de largo por 5 de ancho, donde fueron pues arrojados, asesinados y arrojados sus cuerpos. Otros fueron ejecutados en la puerta de Taiping. La población civil y en especialmente las mujeres fueron las que más sufrieron. Se considera que en el ataque a Nankín se llevó a cabo una de las mayores violaciones colectivas de la historia. Se calcula entre 20.000 y 80.000 mujeres fueron violadas por el ejército japonés. Después eran asesinadas de las formas más brutales. En medio de todo este horror, un grupo de europeos y norteamericanos arriesgaron sus vidas para crear un corredor de seguridad en una zona neutral para dar asilo a los ciudadanos chinos que huían de toda esta barbarie. Dicha zona estaba liderada por John Rabe, que paradójicamente en representación de la Alemania nacionalsocialista era por aquel entonces el responsable del Comité Internacional de la Zona Segura. Gracias a su actuación humanitaria fue considerado por la población china como el Buda viviente de Nankín.